¿Empezamos? Ok, pues vamos a empezar. Pues buenos días a todos. Se dirige el licenciado Frank Zorrilla, oficial examinador designado para conducir esta vista pública sobre la revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial en el municipio de Dorado. Antes que todo, queremos excusar al administrador del municipio de Dorado, Aníbal José Torres, que está en funciones como alcalde hoy y no pudo venir. También queremos destacar la presencia de varias personas, entre estas la señora Yana Martínez Peterson, el licenciado Miguel Torres, el arquitecto Omar Estrada de la Junta de Planificación, la señora Luz M. Torres, directora de la Oficina de Planificación del municipio de Dorado, el ingeniero Víctor Rivera de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el señor Ramón Colón, presidente de la Junta de Ordenamiento Territorial. Esta vista pública es un proceso cuasi legislativo con el fin de escuchar y recoger para récord los comentarios y opiniones sobre la propuesta que será explicada por el funcionario de la Junta de Planificación. Los documentos de la vista estuvieron disponibles y están disponibles al público en el municipio según se consignó en los avisos publicados en la prensa y en radio, de conformidad con la reglamentación aplicable. También están disponibles en la página de internet de la Junta de Planificación, que personalmente busqué los documentos en dicha página y fue muy sencillo. Esta vista se hace al amparo del Código Civil de 2020, de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley Orgánica de la Junta de Planificación y el Plan de Usos de Terrenos. En la mañana escucharemos la propuesta de la fase 1 de la revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial y en la tarde la fase 2. La fase 3 será en marzo del año que viene. Antes de comenzar la vista, solicitamos a todos los presentes que pongan en silencio, empezando por mí, sus teléfonos celulares para no interrumpir los trabajos. Y pues ahora procede la ponencia del arquitecto Omar Estrada, arquitecto y planificador, del señor Omar Estrada de la Junta de Planificación. Proceda con su ponencia. Buenos días a todos. Sí. Buenos días a todos. Vamos a pasar la asistencia a varias personas que han llegado en este momento. Quería preguntarle al oficial examinador si podría leer el aviso público del periódico. Sí, seguro. Para pues tenerlo en el, ¿verdad? En el récord. récord de... Aunque se puede dar por leído, se entra y se da por leído, porque yo lo mencioné, está el aviso público, se hizo el aviso de radio también, y está en el récord. Oh, ok. Pues está bien, pues vamos a dar comienzo a la presentación. Le doy las gracias a todos los asistentes, ¿verdad? Qué bueno que hayan sacado de su tiempo, ¿verdad?, para venir a conocer un poquito de los documentos que se están presentando en esta vista pública. Son documentos un poquito voluminosos. Aquí lo que vamos a hacer es darles un pequeño resumen de esos documentos, un poco para que tengan la idea de del contenido que tienen. No pretendemos, ¿verdad?, que aquí ustedes con la información que vamos a dar, ¿verdad?, tengan toda la información que está en los documentos, pero sí por lo menos que tengan una idea y que eso les facilite. Si ustedes tienen que buscar el documento y mirarlo más a profundidad, pues lo puedan en la alcaldía lo puedan y en el site de la
y el mismo está en la alcaldía, está en la OSPE central, y también lo tenemos en la Junta de Planificación, en dos formas, ¿verdad? Lo tenemos en versión impresa, pero también ustedes lo podrían acceder mediante la hoja, el portal de la Junta. Vamos a dar comienzo, ¿verdad? Este documento, ¿verdad? Se ha trabajado de manera colaborativa con la Junta, ¿verdad? Estos documentos básicamente se preparan por los municipios, pero en esta ocasión, ¿verdad? La Junta de Planificación tenía unos fondos federales ¿verdad? Con los problemas que hemos tenido de María, y estos fondos son de Coast Enforcement, y el municipio decidió unirse a ese esfuerzo, y entonces se han ido preparando varios planes territoriales desde la Junta, ¿verdad? Básicamente la agenda de esta presentación es que vamos a hablar un poquito de las fases de lo que incluye una revisión integral de un plan de ordenación territorial. Vamos a hablar de los procesos de la preparación de un report, que es como se le dice, ¿verdad?, de manera más resumida. Vamos a hablar de los documentos que se están presentando en esta vista pública y del contenido de por lo menos del memorial. Vamos a entrar en él. Vamos a hablar del memorial de cambios a la ZIT, y vamos a adelantarle un poco lo que son las propuestas de clasificación y de calificación, para que ustedes tengan una idea. Aquí tengo que hacer una salvedad. El documento, ¿verdad?, de la enunciación de objetivos, plan de trabajo, memorial y programa, es un documento que no incluye los planos de calificación, pero eso básicamente ocurre en la segunda vista, pero como muchos de ustedes quizás no van a estar presentes en esa segunda vista, pues vamos a hacerle un pequeño adelanto de esos mapas. Y lo otro, pues la información de contacto. Básicamente una revisión integral o un plan de ordenación territorial pasa por varias fases antes de su aprobación. Si ustedes ven, la ley, el Código Municipal nos habla de tres fases que deben ser llevadas a una vista pública para que la gente participe. La primera fase es lo que se llama la enunciación de objetivos, plan de trabajo, memorial y programa. Y en esa fase, pues ciertamente parte de esos documentos pues son esas divisiones que trae el título, ¿verdad? La segunda fase, pues ciertamente es el avance, y el avance pues ya incluye básicamente los otros capítulos que tenías en la enunciación de objetivos, pero lo importante del avance es que ya tiene un borrador de lo que serían los planos de calificación. O sea, una primera idea. No quiere decir que esos planos ya son finales ni completos, sino que son borradores. Están en proceso de revisión, así que básicamente hoy, si usted viene y nos pide algún cambio, pues se consideraría en este proceso, ¿verdad? Lo otro que se hace es que si hay algún cambio al plano de clasificación, y aquí tenemos que hacer una salvedad, o sea, el gobierno central para el 2015 aprobó lo que se llama el Plan de Uso de Terreno de Puerto Rico, y ese plan estableció un mapa general para todo Puerto Rico con unos usos básicos que guían la calificación del territorio. En los procesos de revisión es posible hacerle ciertas enmiendas siempre que sean menores, siempre que no cambie pues la totalidad o el sentido que se le había dado a esos suelos en el territorio, ¿verdad?, que se está analizando. Y básicamente en el avance se presenta ese otro documento que es un memorial justificativo de modificaciones al plan de uso de terreno. Y se muestran los mapas. Hay una tercera fase que ya es la tercera fase, y en esa fase pues básicamente ya se presenta el plan final, el memorial justificativo nuevamente, y los mapas de calificación y clasificación finales al público.
Hay otra parte que es la aprobación, ya es un proceso después que se presentan las vistas. Estos planes no son, tienen muchas aprobaciones por distintas agencias, o sea, estamos hablando de que lo primero que tiene, la primera aprobación es la legislatura municipal, que tiene que dar su aprobación, y el alcalde, y esto se pasa entonces a la Junta de Planificación, que debe dar un proceso de adopción, ¿verdad? Y finalmente termina en el escritorio del gobernador, ¿verdad?, para su firma y aprobación. O sea, la aprobación final termina, ¿verdad?, con la firma del gobernador. Y básicamente ese es el proceso de planes. Ahora mismo pues, nos encontramos en lo que es la fase 1, pero en la tarde pues vamos a presentar la fase 2. La ley permite que se presenten en un mismo día 2 vistas públicas. Y eso, por eso es que hoy en el día se van a presentar esas 2 vistas públicas. Tenemos un poco del recuento que ha seguido la elaboración del plan de ordenación territorial, ¿verdad?, con algunas fechas. El primer plan que se aprobó en el municipio, ¿verdad?, fue para el 8 de junio del 2011. Ya ese plan, pues, necesitaba revisión, ¿verdad? Se espera que los planes se revisen cada 8 años. Así que el municipio empezó con esas diligencias de ya hacer una revisión a su plan. Dentro del proceso, pues, se hizo el nombramiento de los miembros de la Junta de Comunidad, que hoy tenemos por lo menos la participación de uno de los miembros. Hay dos participantes de la Junta de Comunidad. También se hizo la notificación de intención a la Junta de revisar ese plan. El municipio lo sometió, ¿verdad? Eso lo hizo para el 2021. Y se entró en el acuerdo colaborativo con la Junta para la preparación, que eso fue para el 2024, ¿verdad? Se hicieron unas primeras reuniones con el municipio, ¿verdad?, para establecer los trabajos. Y se han hecho varios trabajos ya de lo que es calificar el territorio. Con eso estuvimos con el municipio trabajando mano a mano, ¿verdad?, para hacer esa revisión de este primer borrador que se hizo. Se han hecho varias reuniones con la Junta de Comunidad, que eso es importante. Por lo menos hay que hacer varias reuniones antes de la vista pública. Y nos encontramos ahora en esta fase de la vista pública. Creo que hay una persona que nos está pidiendo... Ajá. Mira, lo que pasa es que para cada plan y como parte del proceso de municipios autónomos, se le pide a los municipios que tienen que crear, o es obligatorio, ¿verdad?, tienen que crear una junta, y la junta lo que hace es representar a los sectores del municipio, ¿verdad? Idealmente, las juntas de comunidad deberían de estar constituidas, ¿verdad?, por comerciantes, por ciudadanos, gente que no tenga quizás, ¿verdad?, puestos en el municipio. Y eso es importante, ¿verdad?, porque es como una representación de la sociedad dentro del proceso de tomar decisiones sobre el suelo del municipio. No sé si quieran los miembros. Sí. Sería bueno que sí, que nos dieras tu nombre, ¿verdad? Pues muchas gracias, pues, ¿verdad? Yo voy a pedirle al oficial examinador por un asunto de orden, que esto es un procedimiento participativo del público, que se establezca uno que la presentación de la JP se lleve a cabo y que luego que se termine en el orden en que están apuntadas las personas, pues entonces que emitan comentarios para que el proceso fluya. Si eso para adelantar este procedimiento. Sí, lo permitimos porque fue la primera pregunta, pero el mejor orden es que él termine su ponencia y después vengan las preguntas o los comentarios, que tendrán la libertad de hacer todas las preguntas y comentarios que tengan a bien hacer. Bueno, seguimos, ¿verdad? El proceso participativo, ¿verdad?, incluye
trabajos con el municipio, con la Junta de Comunidad. En este caso en particular, el municipio se reunió con la Junta de Comunidad como unas 6 veces para hablar del plan de ordenación territorial. La ley básicamente habla de que hay que hacer por lo menos dos reuniones con la Junta de Comunidad antes de una vista, ¿verdad? Pero yo creo que aquí el municipio fue más proactivo y llevó a hacer lo que son 6 reuniones con la Junta de Comunidad. Y se hizo una informativa para mostrarle los documentos antes de la vista pública. Han habido también reuniones con el analista, que también lo tenemos participando en la vista, y después si alguien quisiera corroborar algún lote o él, pueden hablar con él, ¿verdad? Para chequear alguna parcela o algo. Básicamente lo que vamos a estar presentando en el día de hoy son estos 2 documentos. Uno es la enunciación de objetivo, y la otra documento es lo que se llama el memorial justificativo de lo que son las modificaciones a cambios de calificación en la ZIT. El documento del memorial tiene varias partes, ¿verdad? Básicamente tiene como unos 9 capítulos. Los primeros, podríamos decir, los primeros 3 los primeros 4 capítulos básicamente lo que hacen es como una recopilación, ¿verdad?, de algunas características del municipio. Básicamente después se incluye lo que es el programa de actuación, ¿verdad?, donde ahí se recopilan varios proyectos, se habla un poco de las metas y objetivos del report, y tenemos un plan de trabajo, que ese es el que pues buscamos llevar a cabo. En el documento hay una parte que es la base legal. Básicamente ahí se hablan de todas las leyes que regulan y que rigen un poco el proceso de la preparación de un plan de ordenación territorial. Entre ellos es importante el Código Municipal. Básicamente la base de los planes de ordenación territorial está en el Código, pero también nos tenemos que dejar llevar por el reglamento conjunto, ¿verdad?, porque la asignación de las calificaciones pues está relacionado a ese reglamento. Y hay otros documentos, no voy a entrar quizás en cada uno de ellos, pero sí le hago un poco la lista de esos reglamentos en la presentación para que ustedes pues tengan conocimiento de que hay varias reglamentación que es parte del proceso que tenemos que tomar en cuenta. Lo otro, pues también hay reglamentos y planes que se tienen que considerar. En este caso, ¿verdad?, el plan de uso de terreno es importante, ¿verdad? Como dijimos, es ese mapa que asigna las primeras clasificación del suelo y establece las primeras lineamientos y reglas para la calificación del suelo, ¿verdad? Aquí hay un poco la evidencia de las reuniones que tuvo el municipio con la Junta de Comunidad, ¿verdad? Estas reuniones están documentadas, ¿verdad?, con minutas y sus debidas asistencias. Han sido 6. Aquí faltaría pues la reunión informativa, ¿verdad? Una reunión informativa que tuvimos. ¿Verdad? Ustedes, la mayoría pues son residentes de aquí, básicamente conocen su municipio, los barrios que tienen. No voy a entrar quizás en detalle, ¿verdad?, en ubicarlo, ¿verdad? Pero básicamente uno de los barrios más grandes, ¿verdad?, es Guillar, que es uno de los barrios de mayor extensión, ¿verdad? Y está bastante cerca del pueblo, y pues tienen los barrios más rurales que se encuentran en la parte sur, donde está todos los que están en la parte sur, que son por lo menos 3 barrios. Un poco encontrar en el documento los símbolos, ¿verdad?, territoriales, la bandera, el escudo y quizás el himno, ¿verdad? Y tenemos información también del área funcional donde está ubicado el municipio, ¿verdad? El municipio forma parte de lo que es el área funcional de San Juan, que está constituido por 14 municipios
Y es una de las áreas más extensas, ¿verdad? Es una de las áreas funcionales más extensas que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Algunos datos, ¿verdad? En relación con el área funcional, ¿verdad? Podemos decir que las áreas que se están conservando dentro del municipio, pues lo que representan como un 0.63% de ese territorio que es el área funcional, ¿verdad? No del municipio, sino del área funcional. Estamos hablando de que pues, su población es un 2.9% de esa área funcional. Los hogares pues también constituyen un 2.6% de esa área funcional. Los ingresos per cápita del municipio pues están ubicados en una tercera posición con relación a los 14 municipios que constituyen el área funcional, ¿verdad? Y entre los ingresos, ¿verdad? Pues tienes este municipio pues genera un 3.16% de los ingresos en términos del área funcional, ¿verdad? Y la mediana de ingresos, ¿verdad? Pues el municipio se posiciona como en la tercera posición, o sea, es uno de los municipios que las familias pues tienen ingresos más altos, o sea, y es una buena posición, ¿verdad? En términos de empleo, pues el municipio genera casi el 2.7% de los empleos del área funcional. Las viviendas, pues es un 1.2% de las viviendas del área funcional. Se posiciona en la cuarta posición, ¿verdad? En términos de pobreza, es uno de los municipios que está mejor posicionado, ¿verdad? Tiene menos porcentaje de pobreza y en el área funcional, pues está posicionado como el cuarto municipio con mejor circunstancia en relación a la pobreza. Y en términos económicos, pues el municipio genera el 1.15% de lo que es el área funcional, ¿verdad? Y hay unas características, ¿verdad?, de este municipio que se relacionan un poco con su área funcional. Básicamente los servicios, pues, en términos generales, la actividad económica más importante del área funcional de San Juan son los servicios. Y básicamente el municipio sigue ese patrón, o sea, los servicios siguen siendo una parte importante, pero en el caso del municipio de Dorado hay que destacar lo que son las manufacturas. Este es uno de los municipios, o de los pocos municipios del área funcional que tiene un sector importante de manufactura. Yo creo que está entre los dos que son Carolina y Dorado, pues básicamente pues ellos se posicionan en una especialización hacia esa actividad. Y es una economía básicamente de exportación de esos recursos, ¿verdad? Vamos a darle un poquito para el frente. Hay unas características, ¿verdad?, topográficas. Los que viven aquí, pues, conocen bien de que esta zona, pues, tiene un amplio zona llana, ¿verdad? Y en las partes sur, pues, sus zonas montañosas. Pero tienen, ¿verdad?, una zona llana bastante amplia. Y son parte de lo que es la cuenca del río Grande, del río La Plata, y tienen algunos ríos que se conectan a esa cuenca. Básicamente en el documento pues se incluyen mapas de la hidrografía, donde la más importante casi es el borde con Toa Baja. Básicamente ese es el río La Plata, que va cruzando y dividiendo casi los municipios, ¿verdad?, los dos municipios. Básicamente en el municipio hay dos cuencas. Hay una cuenca que cae acá para lo que es los municipios de Toa Alta, de Vega Alta sería, y tiene todo lo que es azulito claro, que es parte de la cuenca del río La Plata. El clima, pues, básicamente es subtropical, y eso es básicamente lo comparte con todo Puerto Rico, que es un clima, ¿verdad?, tropical, básicamente por la ubicación que tenemos. Y tiene varios recursos que sí son importantes destacarlo, ¿verdad?, porque el municipio tiene áreas cársticas, incluso algunas gran parte de ellas protegida, ¿verdad? Y tenemos varios hábitats, desde los costeros, hay zonas de humedales,
y hay bosques fluviales también. O sea que hay una gran diversidad de recursos que tiene el municipio. Y básicamente en este mapa quizás no se nota con total claridad, ¿verdad? Pero los que ustedes ven con algunos colores son esos recursos que tiene el municipio, ¿verdad? Lo que ustedes ven amarillo, ¿verdad? Y que tiene más impacto es la zona cárcica. Vamos a entrar un poquito en lo que es la población, ¿verdad? Para el 2020 estamos hablando de que había una población de 38.165 habitantes. Bueno, esto era para el 2010, ha habido una reducción, bajó a unos 35.000, ¿verdad? 879, y hay unas proyecciones de que el municipio para el 2030 va a tener un aumento poblacional, o sea, y creo que va a ser de los pocos municipios que van a tener ese aumento. O sea, básicamente las proyecciones que se han dado es que la mayoría de los municipios de Puerto Rico van a tener reducción, pero en el caso de Dorado hay una reducción, no es muy grande, pero un 3% hay que considerarlo, ¿verdad? En términos, ¿verdad?, de sexo, pues básicamente predominan las féminas sobre los varones, y la edad, la mediana de edad está ubicada en los 42 años, o sea que es una población que ha ido aumentando en la mediana de edad. En términos de pobreza de esos individuos, pues ciertamente, como estábamos hablando, hay un 33%, y eso es un buen porcentaje, ¿verdad? Estamos por debajo de los 50%, que es una meta que se había establecido a nivel mundial, de que tratar de que la población pues no tuvieran 50%, ¿verdad? En términos de hogares, pues estamos hablando de que para el 2020 habían unos 13.596 hogares. Eso los podemos catalogar entre que tienen los que están en familias y los que no están en familia. Y básicamente el 73% se encuentra en familia. Eso quiere decir que a veces tienes hijos, tienes esposas, tienes quizás algún familiar viviendo en el mismo hogar. Y los ingresos, pues ciertamente en este municipio son bastante altos en comparación con incluso el área funcional. Estamos hablando a nivel de hogar, estamos hablando de una mediana que se ubica en los $29,000, ¿verdad? Y esto es anual, ¿verdad? Y a nivel de familia, pues mejora un poco más, ¿verdad? Porque entre más personas participan en el hogar, pues, y estamos hablando de unos $38,000 al año. Y en términos de la pobreza a nivel de familia, pues esa se ubica en un 27%, o sea que baja todavía un poquito más. En términos de vivienda, pues tenemos que decir que también, al igual que la población, ha habido una pequeña reducción, ¿verdad? No es mucha, pero ha habido reducción. Y ciertamente hay proyecciones de que un poco vamos a necesitar algunas viviendas adicionales, ¿verdad? Si lo comparamos con esa proyección al 2030. Hay que destacar las viviendas ocupadas y las vacantes, y tenemos que decir que un 83% de las viviendas del municipio se encuentran ocupadas, y eso es un buen porcentaje. O sea, estamos hablando de que solamente un 17% se encuentra vacante. De esas ocupadas hay que hablar de que un 78.7% están ocupadas por el mismo dueño, o sea, por la persona que tiene esa vivienda, y otra cantidad se dedica, que es un 21.3%, se dedica a renta. Eso quiere decir que mucha gente de las que está viviendo se mantiene en sus casas, o sea que se mantiene en el municipio y mantiene su residencia en la propiedad que tiene. En términos de fuerza laboral, tenemos que hablar de que esta constituye un 48.3%, ¿verdad? Y aunque es un poco menor que, ¿verdad?, que Puerto Rico, en términos de la tasa de desempleo, o sea, hay un poco más de desempleo en el municipio, tampoco es que esté muy lejos, ¿verdad? Porque estamos hablando que en Puerto Rico es un 15.1% la tasa de desempleo, y aquí estamos hablando de un 18%, o sea,
tiene una tasa de desempleo bastante aceptable, ¿verdad? Y estamos hablando de que el sector empleado pues constituye un 81% de la fuerza, ¿verdad?, laboral. En términos de educación, pues hay buenas noticias, ¿verdad? Es una población que cada día se ha ido educando más. Estamos hablando de que si comparamos entre el 2010, han seguido aumentando las personas que obtienen por lo menos el grado de escuela superior. Y a nivel de bachilleratos también han habido aumentos en que la gente pues continúa esos estudios. Y tenemos pues entonces los porcientos de las personas que se encuentran matriculadas. Ahí sí hay cierta preocupación, ¿verdad? Porque estamos hablando de que solamente un 9% pues se encuentra en pre-kinder y kinder, y estamos hablando de un 40% en la escuela elemental. O sea que esa primer renglón pues empieza a ser de un poquito de preocupación, ¿verdad? Pero eso está atado a la tendencia de la pérdida pues, de la población más niña y joven en Puerto Rico. En términos económicos, pues tenemos que hablar de varios sectores, ¿verdad? Estamos hablando de que las actividades agrícolas, y estos son datos del 2010, lamentablemente, pues no tenemos un censo económico más actual, y un censo agrícola ha eliminado el hablar de los municipios en términos agrícolas, o sea que estamos dándolo ahora a nivel regional, y esos datos, pues lamentablemente nos retrotraen al 2010 para tener por lo menos una idea de cómo se comportaba el municipio, ¿verdad? Y tenemos que decir que el municipio para el 2010, pues, la actividad de agricultura era no llegaba ni a un 1%, ¿verdad? Es un valor bajo. Pero si ustedes ven, la manufactura es un 32%, o sea, que una actividad importante. Y la otra actividad de importancia, pues, es el 60% que se ubica en los servicios. Y eso sigue el patrón del área funcional. Y en los servicios hay que destacar ciertas actividades que empiezan a ser importantes. Y tenemos que hablar del comercio al detalle, que es una actividad importante. Y hay otros renglones, como lo son las actividades de educación y de servicios a la sociedad, que esos también son renglones importantes dentro de los servicios. Este es un sector importante que ha ido, a pesar de que hemos tenido la pandemia y hemos tenido varias crisis, es uno de los sectores que por lo menos ha experimentado aumento en términos de negocio, ¿verdad? Si lo comparamos con la data que da el Departamento del Trabajo. O sea que es un sector que hay que seguirlo mirando y en cierta medida hay que seguirlo apoyando. En términos de infraestructura, pues yo creo que ustedes conocen más o menos, ¿verdad?, los sistemas viales del municipio. Ciertamente es importante la PR2, ¿verdad?, el expreso también, y varias calles, varias avenidas estatales, ¿verdad?, varias carreteras estatales. Así que no voy a entrar mucho en eso, ¿verdad? Hay que hablar también de acueductos. En la data que tenemos en la Junta, ¿verdad? Tenemos que hablar de que el sistema básicamente, en términos, si alineáramos todas las tuberías, ¿verdad? Su extensión es de 26.2 kilómetros, ¿verdad?, de extensión, de largo, ¿verdad?, del sistema de acueducto, ¿verdad? Y en términos de alcantarillado, pues se reduce, ¿verdad?, a un 12.5, ¿verdad?, porque no todo el mundo está conectado al sistema de alcantarillado. Así que básicamente este es el sistema. En términos de energía eléctrica, pues tenemos que hablar de que es un sistema que tiene básicamente una distribución en términos de transmisión de unos 39 kilómetros lineales, y eso está unido también al sistema de distribución, que son los cables que ya llegan más a las casas, y ese sistema pues es un poco más amplio, y estamos hablando de unos 344 kilómetros, ¿verdad? En el municipio hay unas 5 subestaciones, y estamos hablando también de que hay como unos 6.000 postes
para, ¿verdad?, llevar esa electricidad en el municipio. Hay un capítulo interesante, ¿verdad?, dentro de este documento, que son los asuntos críticos. Eso lo dialogamos con el municipio y en él pues se establecen algunos de los problemas más críticos en el municipio. Y básicamente se fueron describiendo en diferentes temas. Estamos hablando de que se dividieron en asuntos ambientales, socioeconómicos. El ambiental pues ciertamente es uno importante. Estamos hablando de que el municipio tiene terrenos agrícolas, muchos de ellos a veces no tienen actividad que se está haciendo en ellos, así que es uno de los trabajos que hay que hacer para el municipio, ¿verdad? Ver cómo se auspicia esa actividad en esos terrenos. Hay problemas de erosión costera, ¿verdad? Este es uno de los municipios costeros y es uno de los problemas que, como otras partes de Puerto Rico, se sigue enfrentando. Y las zonas inundables. Ciertamente el río La Plata pues inunda una buena parte de terrenos del municipio. En términos económicos, pues ciertamente hay necesidad de vivienda asequible. Y hay otros problemas, ¿verdad? Tenemos, en términos de edad, la edad del 65, las personas de 65 años o más, pues ciertamente es una población que necesita más recursos, que se necesita se atienda a sus necesidades, y el municipio pues está consciente de esas situaciones, ¿verdad? En términos de infraestructura, este es otro tema bien importante del cual el municipio nos dejó saber que por lo menos lo que es el sistema de alcantarillado es un limitante para el desarrollo en términos del municipio, ¿verdad? Porque ahora mismo pues muchos proyectos quedan, ¿verdad?, que no se pueden dársele una aprobación, ¿verdad?, porque necesitan conectarse a ese sistema y ese sistema pues no tiene la capacidad para el servicio, ¿verdad?, que tendría que dar. Así que eso es uno de los esfuerzos que se tienen que trabajar y que hay que considerarlo dentro del plan. Lo otro es que tenemos el tránsito de otros municipios, pues usa como atrecho a Dorado, así que las calles pues están a veces más congestionadas y no necesariamente es por la población del municipio, sino que es de otras regiones. Y hay otros asuntos, ¿verdad? Ciertamente hay necesidad de bregar con los espacios urbanos, que eso es algo de los temas espaciales, ¿verdad? Designación de calificaciones que se ajusten a la realidad, ¿verdad? Por eso este proceso de calificar, así que parte del trabajo es que se atemperen los planos a la realidad actual de hoy. Vamos a hablar un poquito ahora de las calificaciones existentes. Las clasificaciones existentes, básicamente tenemos que decir que la clasificación predominante en el municipio son los suelos rústicos especialmente protegidos, y hay varias clasificaciones dentro de esa categoría, ¿verdad? Están los suelos especialmente protegidos agrícolas, están los agrícolas ecológicos, están los ecológicos, ¿verdad? Y están los ecológicos agrícolas. Así que básicamente hay varias, dentro de esa área, pues, es que está el gran porcentaje de los terrenos clasificados en el municipio. Los suelos urbanos, como ustedes ven, básicamente constituyen el 27%. Y hay los suelos rústicos comunes, que eso también pues un porcentaje bajito, estamos hablando de un 12%. Y hay otros usos, ¿verdad?, que son los que constituyen las carreteras y las zonas de los ríos y quebradas, que eso pues es un porcentaje también bajito. Básicamente, este es el mapa actual, esto es el mapa que se estableció con el plan de uso de terreno. Estas son las calificaciones que terminaron designándose con el plan de uso de terreno. Y así básicamente es como se ve cartográficamente el municipio. Y estamos hablando de que lo que ustedes ven como un anaranjadito son los suelos agrícolas. Lo que ustedes ven verde
son los suelos ecológicos. Lo que ustedes ven gris oscuro, son los suelos urbanos. Y los suelos un poco browncitos claros son suelos rústicos comunes. Esta es la cartografía básicamente del municipio, de lo que existe ahora mismo. En términos de calificación, estamos hablando ya del uso específico de cada parcela. Estamos hablando de que el uso mayor es el de conservación, y ahí estamos hablando conservación de recursos. Son los que más designaciones tienen, los agrícolas caen en esa categoría, y lo que son residenciales pues constituyen un 14%, que es un porcentaje de los altos, y los suelos rústicos, ¿verdad?, un 9%. Los otros pues empiezan a hacer un porcentaje menos del 10%, ¿verdad? Y básicamente este sería el mapa de calificación que estaba bajo el plan que se aprobó en el 2011. Ciertamente para la escala pues un poquito incómodo, ¿verdad?, ver las parcelas y lo que significan. Este documento además incluye lo que son los programas, son los proyectos que el municipio piensa desarrollar en los 8 años que tenga vigencia este plan. Básicamente estamos hablando de que se están proyectando unos 19 proyectos generales. En términos de proyectos de vivienda hay un proyecto y 3 programas. En términos del programa de planeación estamos hablando de que se contempla hacer un plan para el centro urbano y participar en la revisión del PRAPEC, ¿verdad?, que es el plan que se destinó para el Carso. Así que el municipio pues lo está contemplando participar, ¿verdad?, porque ahí hay ciertos issues que el municipio quiere atender. Lo otro pues es el programa de proyectos de inversión certificada, que esos son los proyectos de las agencias, y ahí hay varios, estamos hablando de unos 15 proyectos, ¿verdad? Y tenemos proyectos en el suelo rústico común, de unos 13 proyectos, y los proyectos de recuperación. Y ahí entran los proyectos que se han asignado, ¿verdad?, por María, por FEMA, y por otras circunstancias ambientales que se han dado en Puerto Rico. Aquí no van a estar todos los proyectos, pero pues nada, para dar una idea de los proyectos que se incluyen dentro del programa, ¿verdad? Estamos hablando de la remodelación de la Casa Alcaldía, la remodelación de la escuela Jacinto López, que ya ustedes, si habrán pasado por la plaza, están viendo de que se están construyendo los mismos, o sea que ya están en proceso. Estamos hablando de un paseo y de un mirador, ¿verdad?, un master plan para lo que es el Ojo del Buey, y otros proyectos como la Casa del Veterano. Está el Hotel El Paraíso, que ya está construido, la calinización del río, algunos proyectos para el parque, el Gran Parque, y estos serían algunas facilidades recreativas, y los paseos, el paseo del Plan Atlántico. Todos estos proyectos parten de un documento que el municipio hizo, que es una visión 2035, y ahí pues se recogen estos proyectos que se pasaron al plan. En el documento también van a tener una sección que habla de las metas y los objetivos de RIPOT. Básicamente este documento va a estar a tono con lo que es el Código Municipal, los objetivos y metas del Código Municipal, y los principios rectores del Plan de Uso de Terreno, así como también el acuerdo colaborativo que se tiene entre la Junta y el municipio. El documento tiene el plan de trabajo. Básicamente ya hemos pasado esta primera fase, que son la fase 1 y 2. Hoy tenemos de encontrarla, abajo debe estar la vista pública. Así que básicamente este primer renglón de arriba pues ya lo estamos cumpliendo. Básicamente nos dirigimos a lo que es el plan final, que es la fase 3, y ese comenzará pues tan pronto culminemos los procesos de vista pública y de comentarios. Y la última fase pues sería la de aprobación, con algunas fechas ya establecidas, ¿verdad?
Hay otro documento que se está presentando en esta vista pública de la mañana y este es el memorial de modificación del ZIT. Básicamente, el municipio está un 28% del territorio está en lo que se constituye, en lo que se denomina la zona de interés turístico. Y para enmendar este documento, pues ciertamente se necesitan ciertos avales, ¿verdad? Y uno de ellos es tener un aval de la compañía de turismo, ¿verdad? Porque es una zona importante que está designada, ¿verdad? Y para esos cambios, pues el municipio se ha movido a hacer las gestiones y se envió una carta a la compañía donde la compañía de turismo pues no tiene objeción a que se hagan cambios de calificación en lo que es la zona de interés turístico. Así que básicamente van a encontrar un memorial donde el municipio pues establece cuáles son las parcelas que se estarían cambiando en esta zona de interés turístico, que básicamente está contenido en el plan de ordenación territorial, o sea, en los mapas que se estarán modificando. Así que va a la par con este proceso de calificación del municipio. Y parte del motivo de esos cambios, y por lo cual se está haciendo esas modificaciones en la ZIT, es porque hay proyectos que interesa el municipio, que son públicos, que se necesita una calificación especial para que se den. También había una necesidad de enmendar un poco los límites de lo que es el centro urbano, así que parte del proceso va en esa dirección y algunos fondos federales pues necesitan de esos cambios de calificación para que se puedan dar. Así que parte de esa es la justificación por la cual se está haciendo esa enmienda. Esto no forma parte del documento de la enunciación de objetivos, pero ya que algunos quizás no van a participar en la vista de la tarde, vamos a hacer un adelanto de la propuesta de los mapas que se van a estar presentando, de ese borrador de plano, ¿verdad? Básicamente ya ustedes vieron que hablamos de las calificaciones existentes, pues aquí vamos a hablar de los cambios que se van a dar. Básicamente los que ustedes ven verde son clasificaciones que se proponen cambiar. Y aquí pues me voy a acercar un poquito, ¿verdad? Para poder ver el numerito, ¿verdad? Que no lo sabemos. Básicamente zonas que van a tener varios cambios, ¿verdad? Pues son los suelos rústicos ecológicos. Estos van a ganar más. Quiere decir que los que están en verde son que van a tener ganancia adicional, o sea que el municipio va a tener con esta propuesta un aumento en los suelos rústicos ecológicos y igual va a tener un aumento en los suelos rústicos ecológicos agrícolas. Y ahí estamos hablando de los cambios que se van a dar, pero también va a tener un aumento en los suelos urbanos. Eso van a haber como unas 579 cuerdas más en suelos urbanos. Los demás suelos, ¿verdad? Para compensar, pues tendrían disminuciones en sus áreas, ¿verdad? Y básicamente estas son las zonas donde se están registrando los cambios. El municipio pues ha designado zonas ecológicas. Esto es Mameyal, ¿verdad? En la parte de Guillar pues se estaría aumentando suelos ecológicos. Hay unas zonas donde van a haber cambios, ¿verdad? Porque ya se han construido, por lo menos esta zona de aquí, hay ya las construcciones, así que se ajustó la huella urbana para reflejar aquellas zonas que se van a proteger y las zonas que se han ya construido. Y otras zonas que ya también que ya están en construcción, que son estas zonas que son urbanas. Y algunas zonas que se han pasado a suelos rústicos comunes, ¿verdad? Como en la zona sur, que eran suelos urbanos, pero que se pasaron a suelos rústicos comunes. Así que básicamente estos son los cambios que se le están haciendo al plano de clasificación de suelo. En términos de la propuesta de calificación, esta propuesta que vamos a mostrar aquí
básicamente excluye la zona del Carso, o sea que estos son los suelos que están fuera del Carso, así que no les va a dar la misma área del territorio. Estos son solamente 50.41 kilómetros cuadrados, o sea, no es la totalidad del territorio. Pero en esa zona que está en este borrador, ¿verdad? Pues estamos hablando de que van a haber ciertos terrenos que van a aumentar, que van a experimentar aumento, que son los usos de conservación. Zonas agrícolas, zonas ecológicas de conservación, pues esas van a tener un porciento de un 40% en esta propuesta. Hay usos rurales que van a constituir el 10% y los suelos residenciales que tienen un 17%. Los demás pues se mantienen bajo el 10%, o sea, estamos hablando de que pues ya los otros usos residenciales turísticos van a ser un 8%, y los mínimos que van a ser otros usos, ¿verdad? Los mínimos que van a ser los usos datacionales, que son un 3.9%. Básicamente esta es la propuesta que se está mostrando en el día de hoy. Se va a mostrar en la sección de avance. Y básicamente, ¿verdad? Este es el mapa que tenemos en el día de hoy para mostrarlo en la sección de avance. Y con esto pues concluimos la información que se estaría brindando, ¿verdad? En esta vista. Aquí está la información, ¿verdad? Si alguno necesita someter algún comentario, lo pueden hacer por comentariosdorado@jp.pr.gov. Ahí pueden, y hay unos 15 días adicionales a la vista pública para someter esos documentos. También está la información de contacto tanto de este servidor como del municipio de Dorado, que también ahí se pueden acercar para someter a cualquier documento. Ahora sin más, sí, le paso la... Muchas gracias al arquitecto Estrada. Como habíamos anticipado, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ya que lo tenemos aquí, la puede hacer ahora si tiene alguna pregunta sobre la ponencia. Nadie alza la mano. ¿Alguien tiene alguna? Compañero del... Identifíquese y haga la pregunta o comentario. Sí, buenas. Gerardo Torres, residente de Quintas de Dorado. Tenía solamente dos preguntitas, son bastante sencillas. La primera es que tenía una duda sobre qué no se incluye en el área funcional de San Juan. Tenía esa duda. Y en los programas de recuperación, que son 30 proyectos por FEMA, ¿esos proyectos también están en el panfleto? Sí, o sea, los proyectos de recuperación están incluidos en el plan. En esa parte que hablamos de programas, hay una sección que se llama programas de recuperación. Ahí estarían los proyectos. De la otra pregunta, creo que es de la zona funcional. Que el área funcional de San Juan, usted hizo el comentario de que solamente incluye el área funcional de San Juan. Pues, ¿qué no se incluye en el área funcional de San Juan? ¿Qué es lo que se saca para que sea...? Básicamente, esto fue... básicamente, cuando se hizo el plan de uso de terreno, se establecieron unas áreas funcionales y eso fue determinado por, ¿verdad?, factores económicos, sociales, o sea, gente que quizás trabaja en esta zona, y eso empezó a definir lo que se llaman las áreas funcionales. Dorado pues pertenece a lo que sería el área funcional de San Juan, pero hay, si ¿verdad?, mi mente no me falla, son como 12 áreas funcionales en todo Puerto Rico. Y esta pues es una de las bastante grande, tiene 14 municipios que la conforman. No sé si eso te contesta la pregunta. Sí, únicamente para reiterar que los documentos están en la Casa de Alcaldía y en la página de internet de la Junta de Planificación, y los planos los tenemos aquí en la primera mesa a la izquierda. Si no hay más ninguna pregunta, adelante, compañero. Buenos días, Samuel López de Victoria, presidente de Paseos de Dorado y de Paseo del Sol.
Tengo dos preguntas. La primera, ¿de qué manera, verdad? Y agradecemos, verdad, que te hayan hecho las vistas. Sin embargo, verdad, nos interesa saber de qué manera, a medida que estos proyectos se van adelantando, verdad, podemos mejorar la comunicación con las comunidades independientes. Yo sé que hay una junta de comunidad. Sin embargo, verdad, hay proyectos que se están dando, que están con parte de este plan, de desarrollo, ¿verdad? Que no necesariamente se están comunicando adecuadamente a las comunidades impactadas. Incluyo, ¿verdad? Y para conocimiento de la Junta, el proceso de permisología, cuando yo reviso los permisos, pues no necesariamente las áreas colindantes están correctamente identificadas. Okay. Así que, ¿verdad? Yo creo que es una oportunidad para el bien de la comunidad, ¿verdad? A medida que todos estos proyectos se hagan, que sí haya un esfuerzo proactivo en asegurar que las áreas impactadas estén notificadas. Don Hotel, nos sorprendió ver en el periódico que representamos el área. Así que, ¿verdad? Yo creo que hay una oportunidad y me gustaría, ¿verdad?, que el municipio, ¿verdad?, y las oficinas de permisología, ¿verdad?, y la Junta puedan, ¿verdad?, podamos trabajar en conjunto con la Junta Comunitaria para mejorar ese proceso. Tomamos nota sobre la preocupación muy genuina del compañero, la vamos a hacer llegar al alcalde y vamos a hacer todo lo posible por mejorar. Todo procedimiento se puede mejorar y se puede mejorar y vamos a hacer todo lo posible y vamos a estar en comunicación. Si después nos deja el nombre y el teléfono que sí, para comunicarnos. Seguro. Tengo una segunda pregunta y tiene que ver con la infraestructura vial. Yo, ¿verdad?, traté de ver los documentos lo más que pude y veo mucho desarrollo de proyectos y mucho y conozco el desarrollo de la parte sanitaria y este tipo de cosas, pero no veo proyectos puntuales, ¿verdad?, para el manejo de la infraestructura vial en Dorado, sabiendo, ¿verdad?, que tenemos un problema, ¿verdad? Y lo vivimos todos los días, para salir de Dorado, para entrar de Dorado, para entrar por Lefrón, para salir de Lefrón, y el pueblo. O sea que, ¿verdad?, no sé si en algún momento ese tipo de proyectos se va, ¿verdad?, son parte de lo que se va a considerar ¿verdad?, y de qué manera lo podemos incluir en este plan estratégico. Mira, ahora mismo no se incluyó, ¿verdad?, un plano de las modificaciones o de propuestas en términos viales, pero sí se pretende que en el plan final exista un plano con las modificaciones, y algo que ha traído el municipio desde las primeras reuniones que tuvimos, de que hay consideración de ciertas mejoras viales para un poco atender ese problema, ¿verdad?, de la transportación, ¿verdad? No sé si quiera, Yana, un poquito abundar. En la tarde. Y como quiera, sí se consideraría en el plan final, o sea, en el documento final. Y tenemos que someter un mapa de plan vial. Sí, yo solo quisiera consignar que el alcalde también tenía en planes otras entradas para el municipio de Dorado, y cualquier construcción, hay veces que la Junta de Planificación exige que se mejoren unos planes viales para poder atender desarrollos que puedan hacerse. O sea que es una preocupación genuina y grande que tiene el alcalde ahora mismo, porque este país somos 3 millones de habitantes y hay 2 millones de vehículos. Hay más. Este casi es un país sobre ruedas, en que como no tenemos un buen sistema de transportación pública, ni en San Juan ni en ningún pueblo de la isla, pues la gente necesitamos el vehículo. Por eso es muy importante esas cuestiones viales. La compañera. Sí, buenos días. Elvia Rodríguez, presidenta de Paseo Los Corales 2. Me hago eco de todo lo que dijo Samuel. Nuestra comunidad pide representación en el municipio. Y comento también respecto al proyecto que se está realizando en el hotel. No recibimos ninguna comunicación y tenemos una seria preocupación con los permisos otorgados en cuanto a los accesos de esa construcción.
no sé si se va a discutir en la tarde, pues nuestra preocupación es seria. Yo quiero que eso conste en récord. Afecta completamente nuestra entrada y creo que va a provocar a futuro accidentes, y creo que lo que nos han presentado, que ha sido muy poco. Nosotros no recibimos ningún tipo de información del tipo de proyecto, no se comunicó absolutamente nada, y hay otras preocupaciones, ¿verdad? Porque como una comunidad que somos, tenemos unos documentos y unas escrituras que nos protegen. Así que en lo que el Sí, su preocupación está siendo grabada, o sea, esto se va a registrar. por eso quería que constara en récord, sí, ¿verdad? De que es una preocupación genuina de la comunidad. Sí, y tomaremos nota y vamos a trabajar con ese asunto. Sí, ¿Está abierto? Sí, y para cuestión de orden, y Ana Martínez, nos hacemos, ¿verdad? Acogemos su preocupación. Lo que ocurre es que este proceso no es para atender proyectos particulares, pero una vez culminemos, nos sentamos afuera y atendemos el asunto mediante otros procedimientos. No es el que se lleva a cabo. ¿Okay? No te preocupes, Sí, quería que constara Okay. ¿verdad? Que constara en récord, Sí. y si puedo traer, no sé si se va a discutir después, también las zonificaciones. Eso sí Eso lo vamos a atendemos hacer acá. en la Eso tarde. sí, en la tarde. Ok, perfecto, gracias. No habiendo más, si hay alguna otra pregunta o comentario, pues no habiendo ninguna pregunta o comentario, damos por terminada esta primera sesión y nos seguimos a la 1 de la tarde aquí mismo. A la 1. A las 2.